El dolor es diverso. La desdicha es multiforme, extendiéndose por todo el horizonte como el arco iris. Sus matices son tan variados como los matices de ese arco y a la vez tan distintos, aunque tan íntimamente difundidos. Se extiende por todo el horizonte como el arco iris. Es inexplicable que de la belleza haya derivado algún tipo de fealdad, de su símbolo de paz una imagen del dolor. Pero así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, en realidad de la alegría nace la misma tristeza. Ya, porque el recuerdo de la pasada felicidad es la angustia de hoy. Ya porque la angustia de ahora tiene su origen en los delicios de pudo haber sido. Mi nombre de pila es Egeo. El de mi familia no quiero mencionar mi apellido. Y con todo, no hay castillo en este país de más antigua nobleza que la melancólica, sombría y residencia señorial de nuestros aposentos. Nuestro linaje fue llamado como raza de visionarios y en algunos detalles singulares, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos de su sala principal, en los tapices de los dormitorios, en las altas tallas de algunos estribos de la sala de armas, pero mucho más especialmente en la galería de pinturas antiguas, en el estilo de la biblioteca y finalmente en el carácter de el tan singular contenido de esa biblioteca. Hay pruebas más que suficientes para garantizar tal creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta última instancia y sus malditos libros, de los cuales ya no quiero hablar más. Allí murió mi madre, allí nací yo, pero sería en mí pura necedad suponer que yo no había vivido antes, que mi alma no había tenido una existencia anterior. Vosotros lo negáis. No discutamos acerca de esto, pero yo estoy convencido de ello. No me propongo convencer a nadie. Queda, sin embargo, en mí un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y llenos de significado, de sonidos melodiosos, aunque tristes. Un recuerdo como una sombra, vaga, variable, indefinida, inconsistente y parecido a una sombra también por mi imposibilidad de poderme librar de ella mientras la luz solar de mi razón exista.
En aquella cámara nací yo. Y al despertar de la larga noche que parecía, aunque no era, la nada, de pronto, en las propias regiones del país de las hadas, en un palacio de fantasía, en los singulares dominios del pensamiento y la erudición monástica, no es extraño que yo mirase a mi alrededor con ojos maravillados y ardientes, que malgastase mi infancia en los libros y disipase mi juventud en fantasías. Pero, es singular que pasaran los años y el mediodía de la virilidad me hallara todavía en la mansión de mis padres. Es asombrosa aquella paralización que me produjo en los resortes de mi vida y maravillosa la transmutación total que produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo me afectaban como visiones y solo como visiones, mientras que las delirantes ideas del mundo de los sueños se tornaban a su vez no en la principal de mi vida, no en lo principal de mi existencia cotidiana, sino real y efectivamente en mi existencia misma, única y totalmente. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en mi casa paterna, pero crecimos de un modo muy diferente. Yo, de salud quebrantada y sepultado en la melancolía. Ella, ágil y graciosa, desbordante de energía. Para ella, el vagar por la ladera. Para mí, los estudios del claustro. Yo, viviendo dentro de mi propio corazón y dado en cuerpo y alma a la meditación más intensa y dolorosa. Ella, cruzando descuidadamente por la vida sin pensar en las sombras del camino o en el vuelo saliente de las almas del cuerpo de las horas oscuras. Berenice, Berenice. Yo invoco su nombre. Berenice. Y de las pálidas ruinas de la memoria, millares de recuerdos despiertan de pronto a su son. ¡Ah! ¡Cuán vívida se me presenta su imagen ahora! Como en los días tempranos de sus regocijos y sus alegrías. ¡Ah, magnífica! ¡Ah! Y con todo eso, fantástica belleza la que tenía. ¡Ah! Sílfide por las florestas del Arheim. ¡Ah! Náyade junto a las fuentes. Y después, todo el misterio y el terror. Y la historia como tal, que no debe ser contada. La enfermedad. Una fatal enfermedad. Cayó como un simón sobre su cuerpo. Y aún mientras yo la estaba mirando, el espíritu de la transformación se cernía pálido sobre ella. ¡Ay de mí! ¡Ay, terrible y perturbado! La identidad agotada y desdibujada de su persona. ¡Ay de mí! La destructora muerte iba y venía. ¿Dónde estaba?
yo no la conocía. O al menos ya no la conocía como a mí, Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades que promovió aquella fatal y primera, produciendo una revolución de tan horrible género en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más angustiosa y encarnizada contra su naturaleza, una especie de estado cataléptico, epiléptico, con el cual bastaba arrogándose contra el suelo frecuentemente y terminada en catalepsia, una catalepsia que apenas se diferenciaba en su aspecto de la muerte verdadera y que el despertar del cual se efectuaba casi siempre de modo brusco y sobresaltado. Mientras tanto, mi propia enfermedad, porque ya he dicho que no podría mencionarlo de otra manera, mi propia enfermedad entonces crecía en mí rápidamente y al fin adquiría un carácter monomaniaco de nueva y extraordinaria forma, de hora en hora, y de momento en momento, ganando intensidad y al fin obteniendo sobre mí el más incomprensible dominio. Aquella monomanía, si puedo así llamarla, consistía en una morbosa irritabilidad de esas facultades del espíritu que la ciencia metafísica llama la atención. Es más que probable que yo no sea entendido, pero me temo en efecto que no hay manera posible de comunicar al espíritu del lector corriente una adecuada idea de aquella nerviosa intensidad de interés con la que en mi caso mis facultades de meditación, para no hablar de términos técnicos, se afanaban y enfrascaban en la contemplación de los objetos más ordinarios del universo. Reflexionar durante largas, infatigables horas con mi atención clavada en algún frívolo diseño en el margen o en la tipografía de algún libro. Quedarme absorto durante la mayor parte del día de verano ante una delicada sombra que caía oblicuamente sobre la tapicería o sobre alguna puerta. Perderme durante una noche entera observando la tranquila llama de una lámpara o el rescoldo de una lumbre. Soñar días enteros con la fragancia de una flor, repetir monótonamente alguna palabra común hasta que su sonido por la frecuencia de la repetición cesaba de significar para la mente una idea cualquiera. Perder todo sentido de movimiento o existencia física por medio de una absoluta quietud del cuerpo, larga y obstinadamente mantenida. Tales eran unas pocas de las más comunes y menos perniciosas extravagancias producidas por un estado de las facultades mentales, no efectivamente del todo nuevas, pero que sin duda resisten
a todo lo que sea análisis o explicación. No quiero que se me entienda mal, pero la desmedida, vehemente y morbosa atención excitada de este modo por objetos insignificantes en su propia naturaleza no debe confundirse por su carácter con esa propensión cavilosa común que tiene toda la humanidad y a que se dan más especialmente en las personas de ardiente imaginación. No solo no era, como podría suponerse al primer pronto, un estado extremo o exagerado de esa propensión, sino esencialmente distinto y muy sobradamente diferente. En el primer caso, el soñador o exaltado, al interesarse por un objeto generalmente no trivial, imperceptiblemente, va perdiendo de vista ese objeto de una maraña de deducciones y sugestiones que brotan de él, hasta que la terminación de este soñar despierto, muy a menudo henchido de placer, halla que el excitador o primera causa de sus divagaciones se han desvanecido completamente en el olvido. En mi caso, el objeto primario era invariablemente insignificante, aunque adquiría en la atmósfera de mi perturbada visión una importancia refleja, una importancia irreal. Se hacen en tal caso, sí, se hacen muy pocas deducciones, y aún estas pocas vuelven a rehacer en el objeto original como si fuese su ser. Aquellas meditaciones no eran nunca placenteras, y al término de aquella absorción su objeto y primera causa, lejos de haberse perdido de vista, habían alcanzado el interés sobrenatural exagerado. Era un poder sobrenatural que exageraba el carácter predominante de aquella mi enfermedad. En una palabra, las facultades mentales más particularmente ejercitadas en ello, que era mi caso, como ya lo he dicho antes, las de la atención, y en el que sueña despierto como en la meditación. Mis libros, por aquella época, si bien no puede decirse con exactitud que servían para irradiar aquel desorden, participaban, como se comprenderá largamente, por su naturaleza imaginativa e incongruente, de las cualidades mismas de aquel desorden mental que yo tenía. Recuerdo bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Primus, de amplitudine beati regni Dei, es la magna obra de San Agustín. La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, de carne Christi, en la cual se halla esta paradójica sentencia: Mortus ex Dei filius, credibili eis quia ineptum, et sepultus resuscexit, certum et scia impossibility. Que ocupaba sin remordimiento todo mi tiempo durante muchas semanas de muy laboriosa, pero como siempre infructuosa investigación. Así se comprenderá que, turbada en su equilibrio únicamente por cosas triviales, mi razón llegase a parecerse a aquel peñasco marino del que habla Ptolomeo,
que resistía firmemente los ataques de la humana violencia y los más furiosos embates de las aguas y los vientos. Y solo temblaba al contacto con la flor llamada asfodeo. Y aunque para el pensador poco atento pueda parecer fuera de duda que la alteración producida por su desdichada enfermedad en el carácter moral de mi prima Berenice debía de procurarme muchos motivos para el ejercicio de aquella intensa y anormal cavilación, cuya naturaleza tanto me ha costado explicar, con todo esto, no era en modo alguno ese mi caso. En los intervalos lúcidos de mi enfermedad, su desgracia, la de Berenice, verdad es, me causaba dolor. Y me apenaba profundamente aquel naufragio total de su hermosa y dulce vida. Y no dejaba yo de meditar frecuentemente y con amargura acerca de los poderes misteriosos por los cuales se había podido producir tan súbitamente aquella extrañísima revolución. Pero aquellas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad y eran tal como si nunca hubieran ocurrido semejantes circunstancias a la inmensa mayoría de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno gozaba con los cambios menos importantes, aunque más impresionantes, producidos por la persona física de Berenice, en la singular y aterradora deformación de su identidad personal, de su identidad individual. Durante los más brillantes días de su incomprensible hermosura, es cosa cierta que no la amé nunca. En la extraña anormalidad de mi existencia, los sentimientos no me habían venido jamás del corazón. Y en mis pasiones siento que procedían siempre de mi espíritu. En la luz pálida del amanecer, entre las enlazadas sombras del bosque y a mediodía, en el silencio de la biblioteca, por la noche, ella había pasado ante mis ojos y yo la había mirado, no como a una Berenice viva y respirante, sino como a la Berenice de un sueño, no como a Berenice que está en la tierra material, sino como a la abstracción de aquel ser vivo, aquel ser vivo que era, no como a una cosa para admirar, sino como algo para ser analizado, no como objeto de amor, sino como un tema para la más absurda e incongruente especulación. Y ahora yo me estremecía en su presencia y palidecía cuando se me acercaba, temblaba y sin embargo, mientras lamentaba amargamente su decaída y desolada condición, me acordaba de que ella me había amado durante mucho tiempo y en un mal momento, en un estado de locura, yo le hablé de matrimonio. Ya sé. Por fin, en el momento de nuestras nupcias,
Al aproximarse aquel tiempo, cuando una tarde de invierno, una de esas tardes fuera de razón, tibias, serenas, brumosas, que son las nodrizas del bello Aicón, yo estaba sentado, solo y pensando, en la habitación del fondo de la biblioteca. Pero de repente alcé los ojos y vi a Berenice parada al frente de mí. ¿Fue mi imaginación excitada? ¿O la brumosa excitación de la atmósfera? ¿O el incierto crepúsculo de esa biblioteca? ¿O los ropajes oscuros le caían por el rostro que le daba un contorno tan vacilante, tan distinto, tan aterrador? No puedo decirlo. No dijo una palabra. Y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar alguna tampoco. Un glacial escalofrío sacudió todo mi cuerpo. Una sensación de insufrible congoja me oprimía. Una devoradora curiosidad invadía mi alma y hundiéndome en mi sillón, me quedé durante algún tiempo sin respiración ni movimiento, con los ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su extenuación era extremada y ni el vestigio más leve de su ser primero se vislumbraba en ninguna línea de su contorno. Mi ardiente mirada se posó por fin en su rostro. Era la frente alta y muy pálida y singularmente serena. Y los cabellos, un tiempo azabaches, caían en parte sobre ella y sombreaban las hundidas sienes con innumerables rizos que ahora eran rubios. Ese color está en desacuerdo con el pasado, por su aspecto fantástico, con la predominante melancolía de su rostro. Ay, sus ojos parecían sin vida, sin brillo y al parecer sin pupilas. Y yo aparté involuntariamente la mirada de aquella vidriosa fijeza para contemplar sus labios delgaditos y contraídos. Se abrieron y con una sonrisa extrañamente significativa, los dientes de la transformada Berenice se descubrieron lentamente ante mi vista. ¡Ah! Quisiera Dios que jamás los hubiera visto, o que luego de haberlos visto hubiera muerto al instante. El ruido de cerrarse una puerta me distrajo, y al volver a levantar los ojos, hallé que mi prima Berenice se había ido ya de la habitación. Pero de la habitación desordenada de mi cerebro, ay de mí, de mi cerebro no había partido. Y no quería ser echado, no quería ser expulsado el blanco y horrible espectro de sus dientes. Ni una mancha en su superficie, ni una sombra en su esmalte, ni una mella en sus bordes había en los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grabara en mi memoria. Ahora los veía más inequívocamente aún que los que había contemplado antes. Aquellos dientes estaban aquí y allí, estaban en todas partes y visible y palpablemente delante de mí, largos, estrechos, excesivamente blancos, con los pálidos labios retorciéndose a su alrededor, como en el mismo instante de su primera y terrible presentación. Entonces vino la extremada furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña y terrible influencia.
en medio de los innumerables objetos del mundo exterior, yo no podía. Yo no tenía pensamiento sino para aquellos dientes, los dientes. Por ellos yo anhelaba, por ellos yo alimenté un frenético deseo. Vi como todos los demás asuntos y todos los diversos intereses quedaron absorbidos en su exclusiva contemplación. Ellos solos, los dientes quedaron absorbidos en su exclusiva forma. Ellos estaban presentes en mi vista mental y ellos, en su única individualidad, se convirtieron en esencia de mi vida mental. Los dientes se convirtieron en esencia de mi vida mental. Los contemplaba en todos los aspectos. Los volvía en todos los sentidos. Escudriñaba todos sus caracteres. Me espaciaba acerca de sus particularidades. Estudiaba su conformación. Divagaba acerca del cambio de su naturaleza. Me estremecía al atribuirles en la imaginación una facultad sensitiva y consciente, y aun cuando no les ayudasen los labios, una capacidad de expresión mortal. Se ha dicho que tous se passe et une tête des sentiments. Oh mademoiselle Sayet. Y de Berenice, yo creía más formalmente aún que tout est ses dents exatet dets y dits. Por eso yo los estaba codiciando tan locamente. Por eso yo comprendía que solo su posesión podía devolverme la tranquilidad a mi mente y a mi razón. Por eso yo. Y así se cerró la tarde sobre mí. Y luego vino la noche y demoró y pasó. Y el día otra vez amaneció. Y las brumas de la otra noche se iban acumulando en derredor. Y yo todavía permanecía sentado inmóvil en aquella habitación solitaria. Y todavía estaba yo sentado y sumergido en meditación. Y todavía el fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio, mientras con la más vívida y horrorosa perceptibilidad flotaba en derredor, por entre las luces, por entre las sombras cambiantes de la habitación. Y al fin estalló por encima de mis ensueños un grito más terrible que el horror y la angustia juntas. Y luego, tras un silencio, siguió el rumor de voces agitadas, mezclado con algunos sordos gemidos de pena, algunos gemidos de dolor. Me levanté de mi asiento y, abriendo violentamente la puerta de la biblioteca, vi parada en la antecámara a una sirvienta, anegada en lágrimas. ¿Quién me dijo que Berenice ya no estaba? Que Berenice ya no existía. Había sido arrebatada por la epilepsia aquella mañana temprano, y ahora, al cerrarse la noche, la tumba estaba dispuesta para su ocupante y todos los preparativos para su entierro estaban terminados. Me hallé sentado en la biblioteca otra vez, solo. Me parecía como si acabara de despertar de un sueño confuso y exaltador. Comprendí que ya era
medianoche y estaba muy cierto de que desde la puesta del sol, Berenice había quedado enterrada. Enterrada. Pero de aquel doloroso intervalo que había pasado, yo no tenía real, al menos definida, real comprensión. Y con todo, mi memoria estaba repleta de horror. Horror más horrible por ser vago y terror más terrible por su ambigüedad. Era una espantosa página en el registro de mi existencia, escrita toda ella de confusos recuerdos. Me esforzaba por descifrarlos, pero en balde, mientras que de cuando en cuando, como el espíritu de un sonido muerto, el agudo y penetrante chillido de una voz de mujer parecía estar resonando en mis oídos. Yo había hecho algo, pero ¿qué había sido? Me lo preguntaba a mí mismo en voz alta y los susurrantes ecos de la habitación me contestaban: ¿qué habría sido? 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 En la mesa que estaba junto a mí ardía una lámpara y junto a ella había una cajita. Su estilo no ofrecía nada de particular y yo la había visto muchas veces antes porque era propiedad del médico de la familia. Pero ¿cómo había ido a parar allí sobre mi mesa? ¿Y por qué me estremecía al mirarla? Todo aquello no merecía la pena explicármelo y mis ojos, al fin, se posaron en las páginas abiertas de un libro y en una sentencia subrayada en él. Las palabras eran tan singulares, aunque sencillas, del poeta Yves Saint. Dice van mihi sodales, si sepulcrum amicae visitare, curas meas aliquintalum fore levatas. ¡Ay! ¡Ay! Porque entonces, mientras yo las leía atentamente, los cabellos de mi cabeza se pusieron de punta y la sangre de mi cuerpo se congeló en mis venas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se oyó llamar lentamente a la puerta de la biblioteca, pálido, como un habitante de la tumba. Un criado entró de puntillas. Su mirada estaba enloquecida de terror y me hablaba con voz trémula, ronca y muy queda. ¿Qué me decía? Oí algunas frases sueltas. Me hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche, de que todos los criados se habían reunido, de un registro siguiendo la dirección de aquel grito. Y entonces las inflexiones de su voz se me hicieron espantosamente perceptibles al susurrar a mi oído que había sido violada una tumba, que un amortajado cadáver había sido desfigurado y hallado respirando todavía palpitando porque estaba viva. Señaló mis ropas y estaban manchadas de barro y de coágulos de sangre. Yo no dije nada. Y él tomó suavemente mi mano. Presentaba señales de uñas humanas. Tampoco dije nada. Dirigió mi atención hacia un objeto apoyado en la pared.
Lo miré durante unos minutos, callado. Era una bala. Di un grito. Me precipité hacia la mesa y agarré la caja que estaba en ella, pero no pude forzar su tapadera, no fui capaz de destaparla y con el temblor de mis manos se deslizó de ella y cayó pesadamente y se hizo pedazos, se hizo añicos y de ella, con un ruido sonajante, rodaron por el suelo algunos instrumentos de cirugía dental, entremezclados con 32 cositas blancas y parecidas a trocitos de marfil. Los dientes que se habían